Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de crímenes. El nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales. 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas, donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. Bienvenidos a una nueva entrega de análisis del caso aquí en Crímenes Ibéricos. Hoy nos adentramos en uno de los crímenes más macabros y perturbadores de la historia criminal española reciente, el cuádruple asesinato de Pioz en Guadalajara. Un caso que desafió los límites de la resistencia de los propios investigadores por el estado de la escena y la escalofriante psicología del autor. Para analizarlo minuciosamente nos acompaña nuestra experta, la doctora María Hernández Moreno. Ella es doctora en Ciencias Forenses, criminalista especializada en visualización y análisis de patrones de manchas de sangre y docente en el grado de Criminología de la Universidad Isabel I. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Un placer acompañaros una vez más, Marc. Gracias por estar aquí. Hoy analizamos un escenario donde la brutalidad física más atroz convivió con una fría e inédita retransmisión digital. Vamos con el contexto del caso. Vamos a recordarlo. Agosto de 2016. Patrick Nogueira llega al chalet de sus tíos en Pioz portando pizzas, bolsas de basura y un cuchillo. En cuestión de minutos, degüella a su tía y a sus dos primos de apenas 1 y 3 años. Mientras espera, durante horas, la llegada de su tío para acabar también con él, Patrick hace algo inaudito. Retransmite el crimen por WhatsApp a un amigo en Brasil, enviándole selfies con los cadáveres. Tras descuartizarlos y limpiar toscamente, pasa la noche en la casa. Los cuerpos no se descubren hasta un mes después en un escenario marcado por el calor del verano manchego. Hoy con María analizaremos cómo la ciencia desmontó a un asesino que se creía impune. Bueno, empecemos, María. Cuando hay 4 muertes, tendemos a usar mal los términos. Patrick no es un asesino en serie. ¿Cuáles son los matices técnicos que diferencian a un asesino en serie de un asesino múltiple o de un asesino en masa? Cuéntanos. Pues bien, como dices, es verdad que aunque no estamos muy acostumbrados, por suerte, en nuestro país a hablar de asesinos con un número de víctimas elevado, hay que hacer ciertas matizaciones para poder diferenciar bien figuras que a veces pues, se entremezclan o tendemos a confundir. En el momento en el que hay varias víctimas mortales fruto de un mismo hecho, como ocurre aquí, tendemos a pensar, ¿no?, en eso, en un asesino en serie, y no es así. Tenemos que diferenciar. Cuando se producen todas en el mismo episodio, que es lo que ocurre en el crimen de Pioz, hablamos de un asesino múltiple. De forma concreta, además, como hay una relación directa con las víctimas y digamos que las reconoce y las elige conscientemente,
vamos a diferenciarlo de lo que sería el asesino en masa, que es la típica imagen que nos puede venir a la cabeza, por ejemplo, de un tiroteo en Estados Unidos o de algún tipo de ataque en el que, bueno, puedes elegir unas víctimas en torno a un perfil, a una edad o algún tipo de elemento que las diferencie si escoges un lugar en concreto, ¿no? Por ejemplo, para llevarlo a cabo, pero no las conoces, no tienes esa relación. Entonces ya estamos diferenciando ese asesino en masa, que actuaría un poco sin centrar en sus víctimas, pero sí que hay más de 4 víctimas en ese episodio, con este asesino múltiple que ya estamos viendo que, aunque siga habiendo más de 4 víctimas o 4 víctimas, ya las conoce. ¿Cómo nos vamos a poner a diferenciar esta figura del asesino en serie? Hay un elemento muy importante y es el periodo de enfriamiento. Ese periodo de enfriamiento hace alusión a un tiempo que puede ser de días, de semanas o incluso de meses, en el que la persona deja de cometer acciones homicidas o asesinas. Digamos que para de llevar a cabo esas actuaciones, se enfría un poco ese itinerario que va llevando a cabo en diferentes zonas de, bueno, pues quitar la vida de al menos 3 personas. Normalmente también este tipo de figura pues, nos viene mucho de la historia americana, ¿no? De diferentes asesinos seriales, en los que ahí sí tenemos que elegir a las víctimas y eso lo tenemos claro, pero tenemos que ver que haya ese periodo de tiempo que pasa entre una víctima, la siguiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, 4 víctimas o más se cumple y como también las conoce y todo sucede en el mismo episodio violento, todo es fruto de la misma actuación, podríamos decir, tenemos que hablar de un asesino múltiple. O sea, asesino múltiple sería si los conoce, si el asesino conoce a sus víctimas. Más que si los conoce, si los elige conscientemente porque tiene un móvil, digamos, más personal, ¿vale? Muchas veces, pues esto, un episodio de tiroteo en un colegio, es probable que la víctima conozca al resto, o sea, que el asesino conozca al resto de víctimas, pero no va a actuar contra ellas de forma específica porque Menganito y Menganito le han hecho algo. Es más, una reivindicación por X sentimientos, un atentado terrorista, una necesidad de reivindicar algún otro tipo de ideología. Entonces, puede ir en contra de, por ejemplo, un perfil concreto de raza o de creencia religiosa, pero no es tanto un delito en el sentido de crimen personal, pasional, de voy a acabar con la vida de mis familiares porque siento que me han hecho esto o que se merecen esta situación porque me han dejado de lado, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, vemos esa relación tan directa que nos lleva ya a acercarlo en el sentido de ya tenemos ese móvil con un tinte mucho más personal, más concreto. De acuerdo. Y entonces, ¿puede ser un asesino en serie y múltiple también? Pues podría serlo. Yo ahí no conozco ahora ninguno que se me venga a la mente, pero no voy a decir que no, porque la verdad que siempre puede haber sucesos que se nos escapen y que puedan tener esta amalgama de perfiles. Podría darse el caso. Normalmente a nivel psicológico suele ser diferente porque tienen una forma de actuar y, como digo, unos móviles bastante diferenciados. Entonces no suele darse el caso, el asesino en serie es mucho más meticuloso, mucho más organizado, intenta que no le capturen, por eso deja también ese periodo, ¿no?, de enfriamiento, intentar, claro, mantener su vida normal, por así decirlo, que no sospechen. Podría darse el caso, pero suele ser menos habitual. Son, digamos, como caminos diferentes dentro del modus operandi. Correcto. Bien, vamos al caso. Los cuerpos de las víctimas del caso que tratamos hoy en análisis del caso aquí en Crímenes Ibéricos pasaron un mes en bolsas de basura en pleno mes de agosto antes de ser localizados. Un forense, ¿a qué reto se enfrenta una inspección técnico-ocular cuando la putrefacción está tan avanzada? Bueno, pues es que el reto es mayor, digamos, ¿no? Ya no va a ser solo porque hablamos de que ha pasado el tiempo, los elementos biológicos se hayan podido perder, tenemos que hacer frente también a la llegada de diferentes insectos y artrópodos que se van a alimentar del cuerpo, pueden generar evidencias falsas, todo tipo de pequeños detalles que hayan podido quedar en la escena están totalmente alterados. Nos va a costar también llegar a identificar a las víctimas, establecer la causa de la muerte. Entonces, en este caso, la investigación es muy ardua
y muy complicada porque el tiempo ha deteriorado más si cabe las condiciones en las que ya Patrick había dejado la escena, que eran complejas de por sí. Claro, a veces olvidamos lo fácil que es destruir una huella si no se procesa bien. ¿Cómo actúa el equipo de criminalística en una escena tan degradada para no perder la información dactilar, por ejemplo? Lo que van a intentar sobre todo los especialistas es tratar de llevar a cabo siempre los protocolos de la manera más minuciosa posible y tener un poco una mente basado en la experiencia, pero también en la picardía, ¿no? De establecer aquellas zonas que potencialmente puedan haber recibido una carga mayor de actividad, en este caso indiciaria. ¿Qué vamos a pensar en un momento determinado en el que vemos bolsas embaladas? Pues que lo más lógico es que la persona que haya llevado a cabo el crimen sea también la que se haya encargado de tratar de ocultarlos o de destruir esos cuerpos, ¿no? Entonces, uno de los puntos más importantes de búsqueda en este caso fue precisamente tanto las bolsas de basura como una parte que a veces pasa muy desapercibida para los propios asesinos en este caso, que es la cinta con la que se envuelve, ya fruto a veces de la prisa o del desconocimiento, ¿no? No llegan a pensar que en esos trozos de cinta adhesiva pueden quedar sus huellas, a veces incluso ya no llevan los guantes porque es muy difícil manipular la cinta adhesiva con el guante, y esas huellas son fundamentales porque es muy complicado llegar a tratar de justificar cómo una huella dactilar queda en un trozo de cinta con el que se está envolviendo una bolsa con restos cadavéricos. Es bastante complicado, ¿no? Tratar de establecer una hipótesis en la que pueda salir airoso. ¿Qué va a ocurrir? Que creo que en otros análisis hemos comentado siempre la importancia de esas huellas, ¿no? Porque van a vincular rápidamente a ciertos individuos con ciertas escenas. Luego ya veremos si conseguimos también vincularles con el delito, ¿no? Pero en principio ya esto nos muestra únicamente la presencia de alguien y es una hipótesis importante. Siempre hablamos de esa relevancia, pero a veces no llegamos a poner en valor realmente lo necesario que es un trabajo minucioso en este sentido, porque cada superficie va a necesitar una serie de prácticas de diferentes productos para revelar esa huella, de pericias en función de si puede que sea una superficie que se traslade, si debemos de hacerlo en el mismo lugar para evitar pérdidas, etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, es una zona bastante peculiar, la de la cinta adhesiva. No es imposible, porque claro, tenemos que pensar que normalmente nosotros utilizamos unos reactivos que seguro que nuestros oyentes han podido ver en algunas series, películas o reportajes, que son como pequeños, como polvo, ¿no? Son reactivos pulverulentos. ¿Qué pasa? En la cinta adhesiva no nos va a servir de nada porque se quedaría todo lleno de este reactivo sin fijarse, en la huella, que es lo que nos importa. Pero para eso, desde los cuerpos policiales pueden utilizar un reactivo muy concreto, que es el reactivo de violeta de genciana, que vamos a conseguir que se fije única y exclusivamente a lo que serían los restos de la grasa y de las proteínas de nuestra huella dactilar. Única y exclusivamente en esa zona y no en el resto de la superficie, ¿no? Que es lo que a nosotros al final pues nos interesa. Entonces, Violeta de genciana. sí, violeta de genciana. Tiene este nombre básicamente porque tiene un tinte violeta, se tiene que preparar en una cierta proporción en un recipiente de agua, vale para cualquier tipo de superficie adhesiva, pues una cinta de carrocero, una cinta de celo, este tipo de superficie. Se mete todo el soporte en el que se considera que puede haber una huella de forma potencial, luego se tiene que aclarar y se tiene que dejar secar. Y como digo, gracias a esos componentes que hemos explicado algunas veces, ¿no? Que nuestra piel está sucia, tenemos la grasa propia de nuestra epidermis, nuestra dermis, si nos hemos tocado el cabello, otro soporte, esos restos son los que van a reaccionar con el compuesto químico y se va a ver pues un color púrpura, así como oscuro, que luego también podemos utilizar otros polvos encima ya para, digamos, cerciorarnos al 100%, pero en un primer momento conseguimos de alguna forma sortear ese obstáculo de ser una superficie muy compleja y a todas luces pareciera imposible de analizar, gracias a la pericia, como digo, de los especialistas y a los avances técnicos también que nos permiten pues ir un poquito por adelante a veces, ¿no? de los asesinos en este caso y poder llegar a revelar una huella en un trocito de cinta adhesiva con la que, por ejemplo, se hayan cerrado las bolsas de los restos cadavéricos.
Bueno, pues aquí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Teniendo en cuenta el estado en el que estaban los restos de los cadáveres, ¿no? En descomposición en esas bolsas, teniendo en cuenta la aplicación, la técnica y el uso de la violeta de genciana en la cinta aislante con la que se ataron las bolsas, aquí la policía pues, pudo encontrar no solo huellas, sino se encontró también, María, ADN de Patrick y mezclado con la sangre de su tío. ¿Cómo procesa el laboratorio una muestra donde se ligan los fluidos de la víctima con los restos epiteliales del asesino? Bueno, básicamente lo importante es que se mantenga siempre, digamos, dentro de una disciplina, ¿no? Por un lado, sí que tendríamos que diferenciar las huellas dactilares, porque eso se va a encargar un especialista en concreto, y por otro, desde la genética forense, podríamos valorar en esa muestra que pueda haber perfiles cruzados, como ocurre en este caso, y que lleguemos a determinar qué tipo de carga podemos conseguir de cada uno de los perfiles y de esa manera pues diferenciemos también, como ocurre en este caso, que hay más de un donante en esa muestra. La mezcla de fluidos como tal no va a interferir en el sentido de que no hay una dilución excesiva de la muestra. Si, por ejemplo, hubiese ocurrido en otras circunstancias, pues que a lo mejor hubiera una cantidad de otro líquido ajeno, por ejemplo, ¿no? Agua o otro tipo de limpieza, a lo mejor sí que tendríamos problemas, pero siendo muestras genéticas digamos, bastante puras o bastante concentradas, no hay un problema en la mezcla de sustancias. Ocurre también en casos de agresiones sexuales, por ejemplo. Lo importante es preservar al máximo ese elemento y en este caso, digamos que la propia forma de atar esas bolsas con la cinta facilitó que quedaran los restos entre medias y que no se deterioraran al quedar ni en la parte externa ni en la parte interna con el resto de los elementos. Bueno, estamos hablando hoy de este asesino múltiple de Patrick y de cómo se empezó a investigar los restos que se encontraron de sus víctimas y que él pues dejó en estas bolsas de plástico atadas, el proceso en el que el equipo de investigación pues empezó a investigar y encontrar las pruebas necesarias para dar con su culpabilidad. Aparte de estas huellas que se encontraron y estos restos de los que estábamos hablando con María, hablemos también de manchas y de transferencia de sangre, que también hubo, María, en este caso. Hablemos de las huellas palmares, porque se localizaron manchas de sangre por transferencia en las paredes, dejando la impresión de la palma de su mano. ¿Qué diferencia una mancha de transferencia de una proyección y por qué es tan difícil para la defensa justificar una huella palmar ensangrentada? La diferencia fundamental de las manchas que vemos en un escenario cuando vemos un aspecto diferente, ¿no? En este caso, pues de una proyección que va a generar cierta salpicadura o de una transferencia, va a ser el mecanismo que genere esa mancha. Al final, nosotros cuando transferimos esa sangre a otros soportes, porque en este caso nuestra mano está sucia, y lo que hacemos es apoyarnos bien en la pared, bien en otro lugar y dejamos como esa impresión directamente. Cuando hablamos de una proyección, por ejemplo, lo que estamos llevando a cabo es una acción en la que a través de algún tipo de útil o de nuestras propias manos o patadas, por ejemplo, en nuestros pies, se genera una fuerza externa a través de la cual hay un episodio, por ejemplo, pues te doy un puñetazo, ¿no? En la cara, en la nariz, y a través de ese puñetazo y de yo mover la mano tanto hacia tu cara como después para tomar impulso y darte otro golpe, esa sangre se proyecta hacia otras superficies. Entonces ya tiene una dirección, un ángulo de impacto, es más complejo, pero también nos aporta mucha información. En el caso de la proyección, digamos que es un movimiento bastante más pasivo, no hay tanta energía externa y simplemente me apoyo o toco algún otro soporte con esos restos de sangre y dejo algo de información. ¿Por qué es tan importante que sea una huella palmar? Como comentaba antes, es muy difícil tratar de demostrar que sin tú ser culpable, tu huella, ya sea de la palma o ya sea de uno de tus dedos, Estoy queda allí. claro, y además queda impregnada con la sangre de las víctimas, que eso, Claro. porque tú puedes decir, he ido a comer, ¿no? Y tus huellas es lógico que estén en la casa de tus familiares,
pero que estén con la sangre de tus familiares y tú no hayas sido consciente de ese episodio, te sitúan en la escena en los momentos o justo del episodio sangriento o inminentemente posteriores, porque la sangre también se coagula y se seca. Entonces, es difícil llegar a determinar, ¿no?, que puedes desligarte del escenario y puede que también del delito cuando alguna de tus huellas dactilares, palmares, de tus pies quedan en la escena cuando están impresas en sangre de la víctima. Patrick dejó restos de sangre mezclados con su propio ADN en una sábana del piso superior donde se quedó a dormir tras el crimen. ¿Qué nos dice de su psicología el hecho de ser capaz de pasar la noche plácidamente en la misma casa donde yacen sus familiares descuartizados? A todas, que es una persona totalmente fría, que tiene la capacidad de no sentir remordimientos de lo que acaba de cometer y de poder seguir, entre comillas, con su día a día o con su vida sin pensar que es algo incorrecto, algo que está totalmente fuera de lugar y que no debería de haber hecho, y que en caso de ella haberlo cometido, lo menos es declararse culpable y salir de esa casa, ¿no? Llama mucho la atención además porque también nos da cierta idea de que realmente no tenía un plan conformado al 100% de organización, porque ni termina de deshacerse del todo de los cuerpos, ni termina de limpiar todos los restos porque quedan estas transferencias, ni decide construir una coartada, ni tiene idea de qué va a ocurrir después, queda a dormir en la casa, yo creo, un poco porque se le echa el tiempo encima. Entonces nos da un poco de ideas de esa falta total y absoluta de empatía, de esa frialdad a todas luces que le permite, digamos, ¿no?, convivir con los cadáveres de las víctimas que acaba de descuartizar sin ningún tipo de problema, pero también una falta de cierta organización que, como decía antes, en otro tipo de asesinos y en otros modus operandi a lo mejor es más evidente que en este caso. Porque estos perfiles de asesinos actúan puntualmente de esta manera o son así. Quiero decir, es en ese momento, no sé si de enajenación, que actúan porque no le dan valor a la vida en general, o sea, no le dan valor a la vida de esas personas que han matado, o no le dan valor a la vida en general. No ven como a personas a los familiares que han descuartizado, o no saben valorar la vida de los seres humanos en general. ¿Hay respuesta para estas preguntas, María? Pues es un debate bastante interesante. Hay algunos expertos como Vicente Garrido, que estudian muy bien la personalidad psicopática, que trata un poco de explicar estos recovecos, porque cambian también mucho en función del tipo de asesino y del perfil completo, ¿no? En función de el móvil, los antecedentes que tienen en su vida, los factores que de alguna forma les predisponen. En este caso en concreto, yo creo que es cierto que al final ciertos rasgos digamos, psicopatía, ¿no?, que es un trastorno antisocial de la personalidad, le lleva a interpretar un poco la vida y ciertos momentos de una manera mucho más impersonal, también sí que distingue el bien del mal, pero tal vez no la forma en que pueda tener eso ciertas consecuencias, actúa de una manera muchísimo más violenta y más desproporcionada, eso es obvio. Entonces, posee plena capacidad y conciencia, pero realmente creo que no llega a comprender, como tú bien decías, qué suponen esos actos o esas consecuencias, el sentido al final de la vida y la importancia que pueda tener, y realmente no llega a darle ese valor como podemos hacer los demás, y simplemente se deja llevar por un impulso, un pensamiento, pensando que lo hace de forma correcta, porque normalmente también suelen tener rasgos muy narcisistas, con un control de la frustración bastante limitado. Entonces, no tiene por qué tener una explicación al 100%, ¿no? Simplemente considera que era algo que debía de hacer y que él había planeado como correcto, no tiene ningún tipo de arrepentimiento, es absolutamente frío y no tiene empatía ninguna, y también lo demuestra con toda la locución que va haciendo del delito al amigo, ¿no? No hay un punto en el que se replantee qué es lo que he hecho, madre mía, cómo se me ha ocurrido, no, en ningún momento está totalmente frío, impávido, y entiende que es algo que tenía que hacer, que él llevaba mucho tiempo organizando en su mente, y para él es algo correcto.
Y de lo que se vanagloria, ¿no? Con la persona a la que se lo retransmite. Efectivamente, es que muchas veces también tienen esa necesidad de validación externa, ¿no? De También. conseguir de alguna forma que su grupo de iguales o la sociedad, o en función del ambiente en el que se muevan, pues las personas que ellos consideren de su entorno, de alguna manera puedan, pues eso, validar sus conductas y ellos se sientan también de alguna manera gratificados, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Por eso también yo creo que él decide ir narrando este tipo de situaciones a una persona que él de alguna forma debía de saber que iba a darle el ok o iba a poder de alguna manera reforzar esa conducta, porque si no tampoco me explico el diálogo que mantienen y que todo haya quedado como una anécdota entre colegas cuando era absolutamente dantesco. Hablabas de la no planificación. Llegar con bolsas y un cuchillo demuestra, hombre, como mínimo, parte de la Mm. planificación, ¿no? Pero dejar las bolsas allí sin deshacerse de ellas denota, a lo mejor, falta de coartada a largo plazo. ¿Existe en estos perfiles una falsa sensación de control o de impunidad por cómo actúa además luego? Es que es un poco lo que te comentaba. Muchas veces esos rasgos narcisistas les sitúan de alguna forma en una posición un poco más a sus ojos, obviamente, por encima de los demás y a veces por encima del bien y del mal, ¿no? Y les lleva a veces también a tener esa sensación de falta de impunidad, falso control y pensar que está todo bien. En la vida de Patrick también tendríamos que retrotraernos un poco a su infancia, una familia acomodada, que casi siempre han salvado un poco los vicios que iba haciendo, le estaban facilitando dinero, estatus. Entonces, también está un poco desconectado de la realidad y de alguna forma esos elementos pueden actuar como factores que, aunque parezcan positivos, pues para su caso puedan ser negativos y alimenten de alguna forma pues esos rasgos más narcisistas que hacen que él piense que lo que está haciendo es adecuado y que es lo normal o lo que se tiene que esperar de alguien como él. Evidentemente que llevar al cuchillo nos da cierta información de que en su mente sí que voy a tener esta actuación planeada, pero como digo, no se ajusta a un modus operandi típico organizado en el sentido de que llega con una tarjeta de autobús que fácilmente consiguen establecer la ubicación de su casa hasta ese punto, ¿no? Ese viaje, todas las huellas digitales, por supuesto, que deja en WhatsApp, no limpia bien, no sabe cómo deshacerse luego de todos los restos del cuerpo, es un poco más chapucero, entiende como te lo digo, entonces puede tener cierta planificación, sí, pero no es organizado, no es meticuloso en ese sentido. Vamos a la parte tecnológica del caso, a la retransmisión de la que hablábamos por WhatsApp del asesinato, porque Patrick, como decíamos, chateaba con su amigo mientras cometía los crímenes. ¿Cómo ayuda este tráfico de datos y mensajes a la informática forense para establecer la línea temporal exacta del crimen cuando los cuerpos físicos están demasiado descompuestos? Va a ayudar sobre todo a poder establecer de alguna manera un cierto lapso temporal en el que se puede de alguna manera también demostrar que esta persona estuvo en el domicilio de sus familiares, intercambiando evidentemente gracias a esos datos señales con las torres que pueden triangular su posición y además luego si lo complementamos con los mensajes y las fotos, que es muy importante que tengamos en cuenta que incluso aunque borremos nosotros las fotografías, las aplicaciones de mensajería, etcétera, etcétera, un buen análisis forense nos va a permitir recuperarlo y esas fotografías siempre van a tener metadatos que digamos que es un poco como el DNI de la foto. ¿Qué nos va a decir ese metadato? ¿Qué tipo de archivo es? ¿En qué momento se toma esa fotografía atendiendo al uso horario del dispositivo que lo recoja? Si se coge a veces con una foto o sea, con un móvil o con una cámara más profesional. A veces, dependiendo del tipo de dispositivo, nos deja también una impronta de las coordenadas. O sea, nos da muchísima información. Entonces, si combinamos ese lapso de tiempo en el que los investigadores saben, por las conexiones del teléfono a las torres de comunicación, que Patrick estuvo utilizando activamente el teléfono y por tanto estaba en ese domicilio, junto con todos los mensajes que se fueron intercambiando, que incluyen fotografías explícitas que nos permiten también saber más o menos
cuál fue el orden de ir acabando con la vida de cada uno, qué tipo de actividades llevó a cabo, etcétera, etcétera, podemos establecer una buena línea temporal que permita centrar un poco más la hora en la que debieron de fallecer las víctimas, porque como comentas, el estado de los cuerpos complica bastante poder llegar a establecer de forma un poco más concreta un intervalo post-mortem y determinar, por tanto, el momento en el que ocurren todos los episodios. Entonces, ¿qué valor procesal tienen los metadatos de esas imágenes en el juicio? Y, aprovecho, ¿es la triangulación telefónica la herramienta definitiva para tumbar a un sospechoso que niega haber estado en el lugar? No es la herramienta definitiva en el sentido de que puede posicionar el teléfono, pero también hay que demostrar que la persona que estaba haciendo uso de ese teléfono es su propietario. Si da la casualidad de que justo te roban el teléfono o tú quieres aludirlo, Bueno, habría pues que... si hay las fotos... Ahí sí, claro. En este caso sí, ¿no? Claro, la triangulación como tal, bueno, depende de lo inteligente y el nivel de coartada que hubiese querido construir, a lo mejor no, pero cuando ya tenemos unas fotografías, unos selfies además, que ahí no cabe duda de que sí o sí eres tú la persona que utiliza tu teléfono, evidentemente a nivel procesal tiene muchísima importancia porque estamos hablando de datos dentro de las fotografías que no se pueden manipular fácilmente. Hay programas y herramientas forenses que sí que nos pueden ayudar a borrarlos, por ejemplo, pero si incluso utilizamos ese tipo de herramientas y los borramos, va a quedar una marca de agua de que hemos utilizado esa herramienta y de que se han borrado. Entonces, a lo mejor no vamos a poder acceder a ellos al 100%, pero sí sabemos que hay una manipulación y ya de nuevo explica esa manipulación, ¿no? Pero en este caso, que se puede acceder a toda la conversación de WhatsApp y a todos los mensajes con hora, fecha, fotografías, selfies, la carga procesal del informe forense es total y absoluta. O sea, es una prueba muy, muy, muy importante y con una carga fundamental para el juicio. Hemos estado hablando de muchas evidencias y muchas pruebas que los investigadores pudieron encontrar y que se pudieron poner encima de la mesa en el juicio, pero aquí hay un trabajo después de la defensa de la que vamos a hablar ahora en el análisis del caso, y es de la batalla neurobiológica, porque Pioz fue el primer caso en España donde la defensa introdujo escáneres cerebrales, el TAC y el PET, para alegar un daño neurológico en el lóbulo temporal que le causaría problemas de ira al acusado. ¿En qué consistía esta estrategia defensiva, María? Lo que intentaron fundamentalmente los peritos de parte fueron tratar de llevar a cabo diferentes informes que trataban de defender de alguna manera que Patrick, durante el episodio en el que acaba con la vida de sus familiares, no se encuentra en pleno uso de sus facultades y de alguna forma las pequeñas anomalías que podría presentar en ese lóbulo, digamos que se apoderaban de él y la ira actuaba por encima de su propia voluntad, ¿no? Era una idea, de alguna forma, pues eso, de tratar de conseguir que Patrick, en vez de ir a prisión, fuese a un centro psiquiátrico porque presentaba un daño supuestamente que llegaba a afectar a su actividad cerebral hasta el punto de que no era consciente y pues esa agresividad, esa ira, esa inhibición, digamos que actuaban sin que él pudiera controlarlo y que realmente pues él no podía hacer nada y por eso también intentaba construir toda esa defensa de no me acuerdo, no sé qué pasó, tengo lagunas, no recuerdo enviar los mensajes, no recuerdo hacerme las fotos, no tengo ningún tipo de imagen, ¿no? Por tratar de construir realmente que esas anomalías, esa falta de control era una patología en sí misma y que realmente él no era consciente de nada. Pero era una defensa bastante arriesgada porque no hay en España ni en ningún otro país por el momento estudios científicos que demuestren realmente que únicamente presentando esa supuesta anomalía que él sí que se podía ver en el TAC que presentaba, llegaba a tener una falta total de control sobre sus propias actividades y sobre su propia conciencia, ¿no? Era un extremo que era muy arriesgado, la verdad. O sea, el TAC presentado por la defensa mostraba cierta ira en el lóbulo temporal durante el momento del ataque. Más que ira, lo que se presenta, y hay muchos estudios que se han desarrollado con
estas imágenes de cerebros de personas que supuestamente tienen un trastorno antisocial, una psicopatía, ¿no? Que demuestran que sí que hay una pequeña parte en ese lóbulo al que te referías que está desarrollado un poquito menos que el de personas que no tienen ese trastorno. Ahora bien, eso no va a suponer en ningún caso que únicamente, que es lo que trataban de defender ellos, por tener esa anomalía, tú te vas a comportar de esa manera y vas a perder los estribos y vas a ser una persona absolutamente iracunda y devastadora y acabar con la vida de tu familia sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces ahí ya había una línea complicada. Vale, porque claro, toda esta explicación posterior que intentara justificar las acciones de Patrick a partir de este tag, de todo esto no había informes, ni los hay por lo que dices. Claro, ellos sí que hicieron un examen dentro de algunos expertos que eran en medicina nuclear, no eran ni siquiera neurólogos, que es la parte que la acusación también denostó un poco, ¿no? Que no había luego una interpretación a nivel neurológico, sino únicamente de imagen. Lo que se pretendía era esto, que como hay una parte, sí que es verdad, en el lóbulo temporal derecho, que presenta cierta anomalía, pero como digo, la presenta mucha gente que no llega nunca a delinquir, pues ellos basaban toda su defensa en que realmente se había apropiado de alguna forma esa anomalía del resto de sus capacidades. Porque ellos lo decían. Sí, porque veían que había un daño crónico que podía afectar a la actividad y ellos lo querían relacionar con el PET, que es, ahí sí que se ve un poco lo que sería la actividad cerebral, con una falta, pues esto de estas lagunas, de control, con una ira que él incluso en el juicio declaraba que me ayuden porque yo no quiero ser así. Entonces ellos intentaron como agarrarse un poco a la defensa de la anomalía se apodera, digamos, de su comportamiento y le impide actuar de forma ética o normativa. Ya, pero vamos, que a nivel de la postura de la... Exacto, que a nivel de la postura de la comunidad científica no existen estudios científicos concluyentes que puedan vincular de forma inequívoca una anomalía cerebral con la capacidad de planificar un asesinato múltiple. Eso es, hay estudios que sí que demuestran que ciertos acusados de este tipo de delitos o no, otras personas que tienen ciertos rasgos, digamos, psicopáticos, ¿no? Que se suele hablar, pueden presentar esa anomalía, pero que realmente no es un elemento único y justificativo para que tú cometas un delito, ¿no? Que hay muchos otros factores y que era consciente que esa anomalía, lo importante es que no le impedía ser consciente ni actuar de forma voluntaria, que es un poco lo que intentaban redimir, ¿no? Entonces, buen intento, pero no hay respaldo científico en absoluto que pueda llegar a coger este tipo de defensa y validarla porque no tenía sentido. Bueno, vamos a acabar con una lección del caso para tus alumnos de la Universidad Isabel I. María, venga, ¿cuál es la gran lección de Pioz sobre cómo el rastro lofoscópico clásico, las huellas de la cinta y el rastro digital más moderno se terminan dando la mano para resolver un caso como este? Bueno, yo diría que sobre todo siempre las lecciones que aprendemos de las investigaciones criminales se basan en lo importante de ser muy minucioso, de tener una buena experiencia también práctica que permita saber qué tienes que hacer en cada momento y cómo actuar, y que aunque también las hipótesis sean muy claras, siempre es muy importante recopilar los indicios suficientes como para que esa prueba indiciaria o esa prueba de cargo, si se consigue, tenga sentido y tenga rigor y evitemos siempre, en la medida de lo posible, la subjetividad dentro de un proceso científico. Patrick Nogueira pensó que huyendo a Brasil y metiendo los cuerpos en bolsas ganaría tiempo, pero la violeta de genancia en la cinta adhesiva y los repetidores de telefonía ya habían firmado su sentencia. Muchísimas gracias a la doctora María Hernández Moreno por este análisis tan completo y riguroso de uno de los casos más oscuros de nuestra crónica negra. Gracias, María, como siempre. A vosotros, un placer. Y gracias a los que nos escucháis semana tras semana. Volvemos próximamente con otro episodio del análisis del caso aquí en Crímenes Ibéricos. Hasta la próxima. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente.
Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la... Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla. Y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting.